Descubierto, el escalofriante secretos del barranco de las brujas y su maldita herencia oculta la noche, caía como un manto oscuro sobre el pequeño pueblo. El aire era tenso, como si algo en las sombras estuviera a punto de estallar. María, una madre soltera de 35 años, regresaba del mercado, el sudor frío recorriendo su frente tras una jornada desgastante. El barranco de las brujas, un lugar que dominaba las historias de terror, compartidas en susurros entre vecinos, se alzaba ominoso a la entrada del barrio. A nadie le gusta hablar de eso, pensó, justo antes de escuchar risas lejanas que se perdían entre los árboles. Se detuvo. ¿Acaso había alguien ahí? Un escalofrío le atravesó la espalda. Los rumores nunca habían sido solo historias. En su interior se despertó una punzada de miedo, una advertencia ancestral. Con su pequeña Sofía durmiendo en casa, el miedo se intensificaba. La oscuridad no quería dejarla ir. De repente, un zumbido cortó el silencio. Su teléfono vibró con un número desconocido. «Cuida de tu niña, el barranco no perdona», decía una voz distorsionada antes de colgar. María sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién era? ¿Qué sabía de Sofía? Ahora tenía una razón más para temer. Una sensación de parálisis la invadió. Desde entonces, las sombras se hicieron más densas en su hogar, los crujidos de la casa más ensordecedores, y en cada esquina creía ver ojos mirándola. Una noche, el aire se volvió espeso, las ventanas temblaban y los ruidos afuera crecían incontrolables. Buscó ayuda en la policía, pero cada respuesta era un eco burlón de indiferencia. «Es folclor de la zona», dijeron entre risas. La impotencia se arremolinó en su pecho, el aplastante dolor de ser una madre sola en un mundo que no le importaba. María no podía confiar más. Entonces, decidió encontrar la verdad por su cuenta. Comenzó a investigar, toparse con historias que hablaban de rituales oscuros y maldiciones familiares. Su propia familia, atrapada en ese mismo ciclo de horror que había devorado a tantos. Cada descubrimiento la llevó más profundo a un laberinto de terror. Su abuela había mencionado el barranco solo en susurros, como si el simple acto de hacerlo pudiera despertar a los fantasmas de su pasado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a acabar con el ciclo, una noche, armada con un viejo amuleto que le dejó su madre y una determinación feroz, se dirigió hacia el barranco. Las ramas se cruzaban sobre ella, susurrándole a su paso, pero ya no retrocedería. Cuando llegó al borde del barranco, la risa familiar resonó entonces. Un eco de su infancia, un sonido que la llevó a cuestionarse si el terror realmente apagaba el amor. Pero un parpadeo en la oscuridad la detuvo. Alguien o algo la observaba hirviendo de malicia entre las sombras. Con el corazón a 1000 por hora, María se sintió acorralada, consciente de que había abierto una puerta que era mejor dejar cerrada. La noche estaba viva, y ahora también lo estaba su historia. ¿Logrará proteger a Sofía de lo que acechaba o el barranco reclamaría lo que le pertenecía? Cuando la risa se desvaneció, dejó un eco en el corazón de María. La sombra se movía, un susurro constante que invadía su mente. Ella no estaba sola. A su alrededor, el aire se llenó de un frío tenebroso, casi palpable. La luna, apenas un delgado arco de luz, no podía rasgar la oscuridad que ahogaba el barranco. ¿Quién está ahí?
gritó, su voz resonando en el silencio opresivo. Un crujido de ramas hizo eco, seguido por un murmullo distante que parecía entender su miedo. Aquello no era solo un lugar de leyendas, era un punto de convergencia para lo que se había olvidado. María sintió cómo el amuleto colgando de su cuello se caldeaba, como si respondiera a algo profundo y oscuro bajo sus pies. No podía dar marcha atrás, debía proteger a Sofía, aunque el corazón le latiera como un tambor de guerra. Se adentró más en el barranco, su determinación temblando ante la inseguridad del entorno. De repente, un destello de luz la cegó. Era como una antorcha, pero no provenía de ninguna mano. Era un fuego ancestral, un llamador de espíritus. María avanzó, guiada por la luz que parecía burlarse de su miedo. «Sofía, estás en peligro», murmuró, mientras recogía cada fragmento de coraje. Su mente estaba repleta de imágenes de lo que había encontrado en sus investigaciones. Leyendas de ancestrales sacrificios, de pactos oscuros. Todo había empezado con alguien más, alguien que había hecho una elección fatídica. «¡Ayuda, por favor!», su grito se perdió entre las sombras. El silencio envolvía todo. Y entonces, al voltear una esquina entre los árboles retorcidos, vio figuras. Eran mujeres, sus rostros pálidos y deformados, emergiendo del suelo como si nunca hubieran abandonado este lugar. «Eres una de nosotras, María», dijeron a unísono, sus voces resonando como un eco desgarrador que cortaba la noche. El sudor resbalaba por su frente. Era cierto. «No, no. Yo no soy como ustedes», se defendió, pero sus palabras apenas fueron un murmullo en el viento. «Tu sangre pertenece a este lugar. Tu destino está sellado». María sintió un giro en su estómago. Las sombras se apresuraron hacia ella, cercándola. Recordó a Sofía, la imagen de su hija sonriendo, la calidez de su abrazo. No pudo dejar que esto ocurriese. Con el amuleto entre sus manos, gritó palabras que no sabía de dónde provenían. Eran un conjuro, un intento desesperado por revertir el horror. «¡Atrás!». Las sombras se atenuaron, inciertas ante su desafío. Pero entonces el suelo tembló. Un grito desgarrador emerger del abismo detrás de las figuras. Era un vulgo de ansias vitales, un alarido que despertaba lo que se había dormido por generaciones. «Tu madre ya no está contigo», resonó la voz de una de las mujeres, profunda y temible. «Tú no puedes romper la maldición». El abismo frente a ella no era solo un vacío, era el monstruo que había devorado a su familia a lo largo de los siglos. Y así, frente a lo inexplicable, María sintió que su vida colgaba de un hilo. Un pensamiento la azotó con fuerza. ¿Qué pasaría con Sofía? ¿Qué decisión tomaría? La historia de su familia estaba por escribirse de nuevo. Cuando el sudor empapó su piel, ya sintió que era demasiado tarde, hasta que un grito familiar rompió el silencio. «¡Mamá!». El eco de Sofía tuvo un poder que la sorprendió. Algunas sombras se separaron, como si se sintieran amenazadas. María vio la oportunidad y echó a correr hacia el origen del grito, las figuras aterradoras quedando atrás. Pero, a cada paso, la tierra bajo sus pies parecía gritar, instándola a regresar. Un frío cortante la envolvió, como si el barranco fuesen garras que intentaban apresarla, y en aquel simple instante supo que no había escapatoria. Mientras el frío se adentraba en su ser, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente había logrado escapar o estaba jugando con fuerzas que jamás debería haber desafiado? El barranco aún tenía secretos que revela, y María no era más que una pieza en su juego. El viento llevó la respuesta a un rincón oscuro. La historia aún no ha terminado. María corrió a través del espeso arbusto, sintiendo la brisa helada que se colaba entre sus ropas. Cada paso la alejaba de la oscuridad que retraía sus sombras, pero el eco del grito de Sofía reverberaba en su mente, arrastrándola hacia el abismo.
¡Sofía!, gritó, su voz temblando, mientras la luz de aquella extraña antorcha parecía iluminar un camino divino. Sin embargo, la claridad traía consigo un miedo nuevo, uno que le advertía que no todo lo que encontraba en la oscuridad era maligno, pero tampoco era bueno. La luz guiaba a María como el faro a un barco perdido, pero también podría ser una trampa. Sabía que lo que fuera que la atrapaba solicitaba algo de ella, algo que ya había perdido o que estaba a punto de devorar. ¡Mamá! Volvió a escuchar a Sofía, más cerca ahora, su voz llena de una preocupación que desbordaba más allá del miedo. Ella se detuvo un momento, respirando con dificultad. El amuleto brillaba intensamente contra su pecho, un recordatorio de su herencia y de lo que estaba en juego. De repente la atmósfera cambió. Los árboles, anteriormente agitados por un viento sombrío, se quedaron en silencio, como si contuvieran la respiración antes del próximo acto. La trémula voz de Sofía la condujo detrás de un árbol caído. Había un claro, y en el centro Sofía estaba allí, rodeada de un círculo de piedras brillantes. A su alrededor, figuras etéreas flotaban, sus rostros llenos de tristeza, pero también de anhelo. «Mamá, ven, estoy bien», mintió Sofía, sus ojos claros contrastando con la oscuridad que la rodeaba. Pero María sabía que no debía creer esa voz, que había peligros ocultos en esa dulzura. Las mujeres que había visto antes se habían convertido en algo más profundo, eran guardianes de secretos que habían sido enterrados por generaciones, y los ojos de todos se posaron en ella con una intensidad perturbadora. «¡Sofía!», suplicó María, acercándose, su corazón golpeando rápidamente. «¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí?» «Ellas me han contado de ti, de nuestra historia», respondió Sofía, sus palabras envolviéndola en un hilo de desesperación y curiosidad. Un murmullo subió entre las figuras como un susurro formado por un río de voces. «Dicen que puedes liberarnos, que juntos podemos romper con el pasado». El amuleto le ardió en el pecho casi como un grito de advertencia. María retrocedió un paso, sintiendo que el suelo temblaba con la reacción de las entidades a su duda. «No tengo poder sobre esto. No puedo salvarte», se desmoronó su voz, la duda en su interior brotando como corales afilados. Necesitaba una salida, pero el abismo parecía trazar caminos en su mente. «Pero eres parte de esto», interrumpió una de las figuras, poniendo su mano en el pecho, liberando un aire frío. «Tu sangre lleva nuestra historia. No puedes huir, María. Solo puedes elegir liberarnos o ser consumida por la maldición». La desesperación se apoderó de ella. Las palabras resonaban en su mente como si fueran un eco taimado. Era ella quien debía decidir. El deseo de salvar a su hija luchaba con el terror que sentía hacia el pasado, que apenas empezaba a comprender. Las figuras comenzaron a acercarse, sus movimientos suaves como el canto de un ruiseñor, pero su intención fría como el hielo. «¿Qué pasará si elijo?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. «Todo. Saldarás cuentas con tu historia», dijeron las voces a la vez, y el aire se volvió denso y pesado. El abismo detrás de ella se expandía, amenazándola con un susurro que le prometía un destino aún más oscuro. María sintió que el control se le escapaba hasta que la figura de Sofía empezó a retorcerse, la luz titilando como un faro consumido por la tormenta. «¡Mamá! ¡Haz algo!», gritó, mientras las sombras se cernían sobre ella. El amuleto se apagó, y un silencio atronador llenó el espacio. Las decisiones sobre su sangre y su legado se encontraban a su alcance, pero ¿a qué costo? La pregunta flotaba en el aire, y el verdadero terror era que no sabía si lo elegido podría liberarla o sería el fin de todo. Y un vaho helado susurró desde las profundidades del barranco. «El sacrificio debe hacerse para que el ciclo continúe. Una elección, una vida, pero a expensas de otro».
Las sombras comenzaron a fusionarse. Toda la oscuridad del barranco se lanzaba hacia ella en busca de una respuesta. ¿Qué haría María? En su momento de verdad, el tiempo se detuvo, y el eco de un monstruoso silencio le prometía una revelación aterradora, pero no sin precio. Las sombras envolvieron a María, y el frío penetrante se transformó en un abrazo asfixiante. Se sentía atrapada, como si la oscuridad disfrutara de su angustia, alimentándose de su miedo. Sin embargo, a medida que el pánico crecía en su corazón, un irrefrenable instinto de protección hacia Sofía tomó el mando. «Sofía, por favor, ven conmigo», gritó, su voz rasgando el silencio, entrelazada con la desesperación. Las figuras etéreas se acercaron más, sus ojos encendidos de anhelo y furia contenida. Era como si el aire se volviera fuego, y en el epicentro de aquel torbellino, Sofía apenas podía mantenerse erguida. «Mamá, no me abandones aquí», suplicó su hija, y un estremecimiento recorrió la columna de María. Las palabras de Sofía atravesaron las barreras que la oscuridad había levantado a su alrededor. Se dio cuenta de que no podía permitir que la historia de su familia se repitiera. No podía renunciar a su hija. Sin pensarlo más, María se lanzó hacia el círculo de piedras. «Romperé el ciclo», murmuró, cada célula de su ser rebelándose contra la idea de rendirse. Pero cuando cruzó las piedras, las figuras la rodearon, sus miradas intensas como dagas afiladas. La voz más fuerte, la de la mujer con el vestido de luto, se oyó más clara en su mente. «¿Estás dispuesta a pagar el precio, María?» El tiempo se escurrió entre sus dedos. «¿Cuál es el precio?», preguntó, aunque ya sabía en su interior que no había respuesta fácil. «Un sacrificio», dijeron al unísono, un eco que reverberó en el claro de una manera casi musical. «Uno eterno, una vida por otra». Atrapada entre la esperanza y el horror, pensó en su madre, en las historias que había escuchado de pequeña sobre el precio de la sabiduría. «Los secretos de la familia no se revelan sin costo», recordaba, y de repente las palabras de su madre le llegaron como susurros en medio de su lucha. Su vida y su esencia habían estado atadas a ese lugar, a esa historia maldita. Sin más tiempo que perder, María se acercó a Sofía, quien lloraba en silencio. La mirada de su hija era un espejo de su propia desesperación, y por un instante se sintió rota. «No te dejaré, jamás». Las figuras comenzaron a arrodillarse, creando un eco reverberante que mezclaba el deseo y la desesperación. La mujer del vestido de luto extendió la mano hacia María, y un rayo de luz brilló a través del bosque como si el mismo sol reconociera la gravedad del momento. Era un boleto hacia la libertad, pero a cambio una vida debía ser entregada. El latido de su corazón se aceleró. «¿Y si es mía?», preguntó, y el aire se volvió más espeso aún. «Si mi vida puede salvar a Sofía, entonces que así sea». Pero antes de que pudiera pronunciar esas palabras, las figuras se movieron y formaron un torbellino en torno a ella y a su hija. La energía era palpable, y todas las miradas absurdas y hambrientas descansaron sobre María. Sentó una calidez en su pecho. El amuleto recobró vida, brillando más que nunca como si sintiera la decisión que había tomado. «Tu sacrificio debe ser real», insistió la figura, y en su voz había un eco de poder y antigua tristeza. María miró a Sofía y, respirando hondo, abrió la boca para pronunciar las palabras que sellarían su destino. Pero en ese momento un grito desgarrador atravesó el aire, una voz que resonó con una fuerza aterradora proveniente de lo profundo de la oscuridad. «¡Nunca!». El eco era de otra voz, más profunda y siniestra, que parecía desgarrar toda lógica. Las figuras retrocedieron, y las sombras temblaron, como si temieran una nueva llegada, algo aún más oscuro.
Mientras el torbellino se diluía y la luz se desvanecía, María supo que una nueva amenaza estaba emergiendo de la profundidad del barranco y que su intento de salvar a Sofía podría haber desatado un horror aún mayor. El frío empezó a invadir la tierra bajo sus pies. Algo en el silencio final la hizo vacilar, su corazón latiendo ferozmente en un compás de terror. La oscuridad comenzó a tomar forma, revelando una entidad que parecía humana, pero no lo era. ¿Creías que podías escapar de mí?, susurró aquel ser con un tono grave y siniestro. El ciclo no ha terminado. Y el silencio se rompió, dando paso a un grito ensordecedor que se expandió como un eco aterrador. Un nuevo horror surgía en la noche, dejando a María paralizada. Su elección había abierto la puerta a lo que había estado atrapado en el abismo por milenios. «No he terminado contigo», retumbó la voz y con ella toda la maldad antigua del barranco emergía. ¿Qué costo la esperaba ahora? ¿Qué sacrificio tendría que hacer para parar esta abominación? El aire se volvió opresivo, como si la misma oscuridad del barranco pesara sobre María y Sofía. La figura que emergía de las sombras no tenía rostro, pero su presencia era irrefrenable, como una tormenta que se avecinaba. Cada latido del corazón de María resonaba en sus oídos, haciendo eco de una realidad escalofriante. Lo que había despertado no se contentaba con un simple sacrificio. «¿Quién eres?», preguntó María, su voz temblando entre la valentía y el miedo. La entidad se acercó, dejando un rastro de frío helado. Las sombras danzaban en su alrededor como si celebraran su llegada. «Soy lo que ha estado esperando», respondió la criatura con una risa profunda. «Soy el precio no pagado de los sufrimientos de generaciones. He visto caer a cientos y hoy he venido por ti». Mientras hablaba, el rostro de Sofía apareció en los pensamientos de María. La imagen de su hija, vulnerable y asustada, reafirmó su decisión. «No te dejaré llevarla», gritó, su instinto de protección resurgiendo con cada palabra. Las figuras que la rodeaban, antes espectros de desesperación, comenzaron a cobrar vida y a formar un círculo siniestro. Había amor y tristeza en sus ojos, pero también un atisbo de resentimiento, de almas atrapadas que buscaban venganza. La mujer del vestido de luto levantó su mirada y con un tono lacerante dijo: «El sacrificio que buscas no será únicamente por ella, también lo será por todas nosotras». El aire se cortó en 1000 pedazos cuando la verdad le golpeó como un puño en el estómago. María comprendió que no se trataba solo de salvar a Sofía, sino de liberar a las que habían quedado atrapadas en el ciclo de sufrimiento. La criatura sonrió, viendo el conflicto arder en su interior. «Esto solo es el comienzo», susurró, como si sus palabras fueran veneno. «Tu vida es la llave, pero estás dispuesta a abrir la puerta al caos». «Nunca», gritó María con una fuerza renovada que surgió de su dolor y su amor. El amuleto en su pecho titiló, y una luz intensa llenó el espacio, empujando a las sombras hacia atrás. La figura sin rostro se cubrió con su propio vacío, mientras la energía de María se intensificaba. Pero el ser oscuro no estaba dispuesto a rendirse. «La puerta se ha abierto, y el ciclo jamás podrá romperse. Ya estoy dentro de ti, y ahora nunca podrás ser libre», gritó, haciendo temblar la tierra bajo los pies de María. Con un movimiento rápido, ella extendió el amuleto hacia el ser, iluminando el claro con una luz que reflejaba todas las vidas robadas, todas las promesas no cumplidas. Las sombras comenzaron a gritar, sus lamentos resonando en el fondo de su ser. El ciclo podía ser roto, sí, pero solo con la verdad confrontada. «Sé quién eres», dijo María mirando al abismo que le hablaba. «Eres miedo, eres odio, pero no eres mi destino». La luz creció, iluminando el bosque a su alrededor con destellos de conflagración. La figura se retorció, gritando en una mezcla entre dolor y furia. Pronto,
Los ecos de aquellos que habían sufrido resonaron a su alrededor, reclamando sus almas olvidadas. Una lucha se desató, el claro vibraba como un campo de batalla. ¿Así que crees que puedes cambiar lo que ya estuvo destinado?, siseó la criatura mientras se desvanecía en las sombras. El sacrificio siempre será la solución, y hoy no será la excepción. El caos giraba a su alrededor, y mientras María luchaba por sostener su amuleto, se dio cuenta de que Sofía había desaparecido del círculo que la rodeaba. La raíz del verdadero horror se había escondido en alguna parte del barranco, y María no podía permitirse perderla de vista. Un rugido resonó en lo profundo del bosque. «Ven a buscarme, madre». La voz de Sofía llegaba distorsionada y lejana, como si fuera un eco atrapado en un laberinto infinito. María soltó un grito desgarrador y se lanzó a la oscuridad, reconociendo que eso era solo una advertencia de que las sombras no estaban listas para rendirse. La lucha no terminó. De hecho, apenas comenzaba. Mientras corría entre los árboles oscuros, el bosque parecía reírse a su costa, susurros llenaban el aire, emitiendo advertencias que hacían eco en su mente. La verdad puede ser más devastadora que cualquier sacrificio. María se detuvo al borde del abismo, y allí, en la penumbra, sintió que el tiempo se había detenido. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría encontrar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y la voz del ser volvió a resonar. Tu elección ha sido hecha, y el verdadero horror aún tiene un camino por recorrer. María sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras contemplaba el abismo frente a ella. Las sombras giraban a su alrededor, susurros lejanos que se convertían en gritos desgarradores, como si todas las almas atrapadas en aquel lugar clamaran por justicia. «Sofía», murmuró en un hilo de voz. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que fuera a salir de su pecho. De repente, un destello de luz la iluminó. Era el amuleto que colgaba de su cuello, brillando intensamente, como si respondiera a su angustia. María lo miró, sintiendo que la conexión con su hija se hacía más fuerte. «Debo encontrarla», se dijo a sí misma, y sin pensarlo dos veces, dio un paso al frente listándose para descender. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, el aire a su alrededor se tornó más frío, y la voz de la criatura resonó como un eco en su mente. «¿Crees que puedes salvarla, madre? Te estás adentrando en un lugar donde los sacrificios son necesarios y la verdad devastadora». María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No solo se trataba de Sofía, había algo más oscuro y profundo en juego, algo que sabía que podría destruirla al instante. Pero no había tiempo para dudar. Con cada paso que daba, el abismo pareció abrirse aún más, atrayendo su mirada y su corazón hacia un punto oscuro donde sabía que debía ir. Con las sombras danzando a su alrededor, fue como si el mismo bosque tomara vida. Las raíces de los árboles parecían intentar apresarla, pero ella se liberó, saltando y esquivando con agilidad. «¡Sofía!», gritó de nuevo. La respuesta fue un susurro débil, un llanto lejano que se mezclaba con la risa macabra de las sombras. La voz de su hija, esa melodía que una vez la confortó, ahora era como un canto de sirena llevándola hacia el peligro. María cerró los ojos un segundo, buscando el coraje que necesitaba. «No puedo fallarte», se repitió, aferrándose a la esperanza en medio de la oscuridad. Al llegar a un claro más profundo, el ambiente cambió brutalmente. Era un lugar oscuro y frío, donde el aire se volvió denso. Un ligero resplandor emergió de entre las rocas, mostrando figuras de mujeres atrapadas en el tiempo, con miradas vacías y cadenas de sombras que las mantenían prisioneras. María sintió que el terror la invadía. Eran las almas de aquellas que habían sido sacrificadas. Un escalofrío intenso recorrió su cuerpo. «¡Ayúdanos!», gritaron en un coro aprehensivo.
¡Liberanos, por favor! Las palabras resonaron dentro de su alma y hicieron eco en su mente. Pero en el fondo sabía que esos gritos no eran solo un llamado a la libertad. Eran un recordatorio de que cualquier intento de redención podría exigir un precio que ella no estaba dispuesta a pagar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó María, tratando de mantener su voz firme, aunque su interior temblaba de miedo. La figura oscura apareció nuevamente, su forma distorsionándose en un vapor negro. «Es simple, madre, una vida por otra». La criatura extendió una mano, señalando las cadenas. «Un sacrificio, y las almas quedarán libres, tu vida o la de tu hija. Decide». María sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Cada segundo era una agonía. El peso de la elección presionaba su pecho. ¿Podría optar por salvar a Sofía, aun cuando eso implicara una condena para ella misma? Las sombras comenzaron a acercarse, sus ojos brillando intensamente como faros de desesperación. «Siempre habrá un sacrificio», musitaban al unísono. Con un giro repentino, María recordó la luz de su amuleto. «No puedo dejar que el miedo dicte mi destino», dijo en voz alta. ¿Pero era suficiente? En ese instante, una voz interna resonó más fuerte que las sombras. «Encuentra a Sofía». Un grito desgarrador de su hija resonó a lo lejos. María giró rápidamente, su índice señalando el claro. «Quiero a Sofía, voy a salvarla». Con esas palabras, el amuleto brilló con una luz cegadora, empujando las sombras hacia atrás. Pero, entre la claridad, de repente sintió una trampa. «¿Y si el precio que estás dispuesta a pagar no sea el correcto?», se burló la criatura entre risas burlonas. La luz parpadeó, y por un momento, la oscuridad pareció tambalear. Las sombras se tornaron más vehementes, girando como un torbellino alrededor de ella. Con cada segundo, la decisión se hacía más urgente. ¿Podría resistir el terror y salir realmente viva del abismo? «¡Madre! ¡Aquí!». La voz de Sofía llegó de nuevo, ahora más fuerte, pero mezclada con otro eco que aterraba a María. «Destruye el ciclo». Con el amuleto iluminando su camino, comenzó a avanzar. Pero cada paso era más difícil. «¿Qué elegirás, madre?», la criatura susurró al oído de María. «Tus decisiones han sido selladas». Y mientras ella se sumergía aún más en la oscuridad, la pregunta reverberaba en su mente. ¿Realmente podría liberar a su hija y acabar con el ciclo de sacrificios? ¿O lo que estaba a punto de experimentar sería el final de todo? Las sombras se agolpaban a su alrededor, susurrando promesas de dolor y susurros de angustia. María apretó el amuleto con fuerza en su mano. Su luz parecía danzar con poder, pero la negrura a su alrededor apenas la dejaba respirar. El eco del llanto de Sofía todavía resonaba en su mente. Un lamento se mezclaba con un canto que rasguñaba su corazón. «Destruye el ciclo». La frase giraba como un torbellino de pensamientos en su cabeza, desdibujando la línea entre el deseo y el sacrificio. Cada paso que daba hacia adelante era como meter los pies en arenas movedizas. Cuanto más avanzaba, más se intensificaba la presión sobre su pecho. María se detuvo, con la mirada fija en un símbolo antiguo grabado en las piedras del claro, un círculo alrededor de un triángulo invertido. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró, reconociendo el ominoso estigma que había escuchado en viejas leyendas contadas por su abuela. «Este lugar», pensó, «está maldito. Las almas aquí reclaman sangre y dolor». La figura oscura se precipitó hacia ella desde la profundidad de la penumbra. Susurros burlones apenas audibles. «Cada intento por liberarte traerá más sufrimiento». A su alrededor, las mujeres encadenadas comenzaban a moverse, sus rostros borrados por el tiempo, pero sus ojos ardían con la desesperación de quienes han perdido toda esperanza. «¡Ayuda a tu hija! ¡Rompe el ciclo!», gritaban, pero el eco de sus voces se convertía en un lamento retumbante.
Las cadenas de sombras que las mantenían cautivas empezaron a vibrar, como si también respondieran a la angustia de María. «No quiero ser parte de esto», declaró con determinación. «No voy a permitir que tu oscuridad me consuma». Pero mientras lo decía, una punzada de duda atravesó su mente. La criatura se acercó aún más. Su aliento era gélido y corrosivo. «Un solo sacrificio, madre, y ella será libre, pero tú serás parte de este lugar para siempre». María sintió que su voluntad comenzaba a flaquear. La luz del amuleto titilaba como si le enviara un comunicado desesperado. De pronto, en el fondo de su ser, una idea se empezó a formar. Si ella era parte de esta historia, entonces, ¿qué pasaría si desafiaba las reglas que ya la atrapaban? Si destruyo el ciclo, ¿significa eso que puedo cambiarlo todo?, preguntó a la criatura, que sonrió de una manera inquietante. «Eres astuta, pero recuerda, el cambio tiene su precio». De repente, a lo lejos, escuchó un nuevo grito, uno que la heló. «Madre, ayúdame, no los dejes ganar». La voz de Sofía resonó más fuerte, llena de miedo, provocando que su cabeza girara hacia la dirección del clamor. Cada resonancia la empujaba a tomar una decisión, a actuar en ese instante. «No lo haré, no te dejaré caer», gritó. «Yo me sacrificaré por ella. La libertad de Sofía es más importante que mi vida, y yo estoy lista para enfrentar la oscuridad». Un silencio aterrador rodeó el claro. Las sombras parecieron congelarse y la criatura se quedó inmóvil, como si considerara la magnitud de aquel acto. María sintió que la luz del amuleto se intensificaba, su brillo se hacía cada vez más deslumbrante, y en ese instante de claridad fue como si el tiempo se detuviera. Sin embargo, el momento de liberación era una ilusión. Con un giro rápido, la criatura rió como si supiera algo que ella no. «¿Crees que esto es suficiente? El ciclo no se rompe con palabras vanas. Tendrás que enfrentarte al horror que has fabricado». Un estruendo reverberó en el aire, sacudiendo el suelo bajo sus pies. María se dio cuenta de que necesitaba más que palabras. Necesitaba una verdad que aún había olvidado, un poder que no sabía que poseía. Las sombras se agolpaban a su alrededor, formando un mural de terror. Los ojos de las mujeres encadenadas ahora se llenaban de un resplandor, llenos de una luz ansiosa. La criatura gritó, pero la desesperación se volvía palpable. «El sacrificio se acerca. Inútil, madre». María cerró los ojos y con una determinación feroz sintió cómo el poder dentro de ella estallaba, reclamando el ciclo, reclamando su historia y su legado. La luz del amuleto chocó contra la oscuridad, creando un destello que podría cambiarlo todo. Pero, un momento después, todo se oscureció. Y mientras María se sumía en la inconsciencia, una nueva voz, familiar y aterradora, resonó en su mente. «María, esto no ha hecho más que comenzar». El aire se sentía denso y viciado. María despertó de golpe. Su corazón latía con tanta fuerza que sintió que podía atravesar su pecho. Los ecos de sus pesadillas aún danzaban en su mente y la oscuridad que la había atrapado en el claro había desaparecido, aunque la sombra de su angustia permanecía. Comprendía ahora que no había escapado de su pesadilla, solo la había transformado. Sobre el suelo vio el amuleto brillar débilmente, como si aún luchara por la vida. Lo recogió y se dio cuenta de que la luz ahora tenía un matiz rojo ominoso, como si reflejara algo más que esperanza. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Las paredes del lugar donde se encontraba eran de roca gris y húmeda, y un olor a moho impregnaba el aire. Reconoció aquel lugar. Era el mismo barranco que había visto en los relatos de su abuela, el barranco de las brujas. Un laberinto de pesadillas. «¡Sofía!», gritó,
pero su voz se perdió en el eco del abismo. Las imágenes de las mujeres encadenadas aún retumbaban en su cabeza. La criatura, la promesa de sacrificio, todo parecía un rompecabezas que giraba y giraba, estrangulando cualquier atisbo de calma. Para romper el ciclo tenía que enfrentar la verdad, y esa verdad podía ser más aterradora que la misma sombra que la acechaba. Mientras avanzaba, el suelo temblaba suavemente bajo sus pies, como si el barranco respirara. Las sombras danzaban alrededor, intentando atraparla, susurrándole que no había escape. Recordó el grito de Sofía y la urgencia se intensificó. Cada paso que daba se sentía como una marcha hacia la muerte, y sin embargo no podía rendirse. De pronto, una figura surgió entre las sombras, con un rostro familiar. Era su abuela, más joven que nunca, pero su mirada estaba cargada de tristeza. «María», susurró la imagen de su abuela, «eres más fuerte de lo que crees, pero debes aceptar lo que fuiste y lo que eres». «¿Qué quieres decir?» María sintió que el horror se apoderaba de ella. «Necesito a Sofía». La figura se desvaneció, dejando una estela de luz a su paso, y el barranco vibró con una energía oscura. La conexión es más profunda de lo que imaginas. Deberás enfrentarte a tus antepasados. Solo así podrás romper la cadena del dolor. María sintió un escalofrío recorrerla. La figura de su abuela le había dejado una pista, pero un miedo primario se aferraba a sus entrañas. Sería capaz de cargar con el peso de su legado. Los ecos de risas burlonas llenaron el aire. Los murmullos de las almas atrapadas la rodeaban. «Eres una más, un sacrificio más». Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, y en un impulso de supervivencia se lanzó hacia adelante. Debía encontrar a Sofía, pero cada rincón del barranco se transformaba en un laberinto de ilusiones y sombras. Las voces se mezclaban en un coro ensordecedor, cada palabra una puñalada a su esperanza. «Rompe el ciclo, enfrenta tu pasado», resonaban en su cabeza. De repente, María sintió cómo el tiempo se distorsionaba. Se encontró de pie ante un altar de piedra. En él había imágenes de sus antepasados, mujeres que habían sido malditas, sombras que clamaban. Al centro, una pequeña caja que palpitaba en un rojo intenso como el amuleto. «¿Qué es esto?», se preguntó, acercándose lentamente mientras el barranco parecía contener la respiración. Pero, cuando la abrió, un grito desgarrador emergió de su interior. «¡María!». La voz de Sofía se mezcló con el horror. «¡Ayúdame!». María sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La figura oscura de la criatura volvió a presentarse, riendo. «Lo que has desatado no se puede contener. Pago por poder. Deberás elegir». Y en ese instante se dio cuenta de que su decisión no solo afectaría su vida, sino el destino de todas esas almas. Podría enfrentar la verdad que había evitado toda su vida, o se vería atrapada en las sombras eternamente, condenada a repetir el ciclo de sufrimiento. Con el corazón en un puño, María supo que la batalla apenas comenzaba. María permanecía paralizada frente al altar. El eco del grito de Sofía aún resonando en su cabeza, como un eco que se niega a desvanecerse. La criatura se acercó, sus ojos brillaban con un brillo ansioso. «No puedes huir de tu destino», susurró, su voz rasposa resonando con la promesa de terror. «Tu legado es sangre y dolor. Estás aquí para completar lo que tus antepasados comenzaron». La caja pulsante parecía sentir su angustia, vibrando cada vez con más fuerza, como un corazón latiendo en el silencio del barranco. María extendió su mano temblorosa, como atraída por un imán. ¿Qué había dentro? Con cada latido de la caja, un centenar de memorias y visiones se arremolinaron en su mente. Rostros de mujeres con ojos llenos de desesperación. Cadenas que sonaban como susurros en la oscuridad. Eran las brujas del pasado, quienes habían sido condenadas a un ciclo eterno de sacrificio.
¡No! Gritó, retirando su mano tan bruscamente que retrocedió. Recordó las historias contadas por su abuela, cómo habían sido despojadas de sus voces, condenadas a vagar por el barranco, devoradas por el miedo. Sofía, su mejor amiga, se encontraba atrapada en el mismo horror y debía luchar para liberarla. Pero, ¿a qué precio? Las sombras se arremolinaron, provocando que el aire se tornara helado. María sintió cómo la presión la rodeaba. El laberinto parecía querer engullirla. «Eres una elegida», volvió a insistir la criatura, y su risa resonó como una sinfonía macabra. «Solo tú puedes aceptarlo, solo tú puedes sellar el pacto». Sin querer, María se vio arrastrada a un abismo de sentimientos conflictivos. ¿Cómo podría aceptar lo que su familia había hecho? No era suficiente el sufrimiento de sus ancestros. Se plantó y apretó el amuleto en su mano, recordando las enseñanzas de su abuela. La verdad puede liberarte, pero también puede destruirte, resonaba en su mente. Entonces decidió. No podía permitir que el ciclo continuara. Con determinación dio un paso hacia adelante, mirando fijamente el altar. «No puede ser», murmuró la criatura, su rostro distorsionándose en una mueca de furia. «No puedes romper las cadenas con fuertes palabras». María sintió una extraña energía fluir a través de su cuerpo, una mezcla de temor y poder. La visión de las brujas y sus lamentos se convirtió en un grito de esperanza en su interior. Alzó la mano y, con voz firme, comenzó a pronunciar las palabras que había escuchado en sus sueños. «Soy más que tu legado, no seré un sacrificio». La caja empezó a brillar intensamente, la luz expandiéndose como un sol naciente que empujaba las sombras hacia atrás. «¡Sofía!», gritó, volcando su corazón en esa llamada, un hilo de conexión que atravesaba el abismo. En ese instante, las paredes del barranco comenzaron a temblar, y una grieta se formó en el suelo. Pero su determinación no pasó desapercibida. La criatura se lanzó hacia ella con una ferocidad que le hizo chocar con las paredes. El eco de su risa se convirtió en un grito desgarrador. «No podrás detener esto, el sacrificio debe cumplirse». El suelo se estremeció aún más, y María supo que el tiempo se le acababa. La caja estalló en un estallido de luz roja, envolviéndola en un torrente de energía y recuerdos. La barrera entre pasado y presente comenzó a romperse. Las almas de sus antepasados se alzaban a su alrededor. Sus ojos suplicantes buscaban su perdón, la posibilidad de redención. «Síguenos», resonó una voz antigua, la de su abuela entre todas. «Atrévete a liberarnos». Toda su vida había tenido miedo de confrontar su legado, pero ahora se daba cuenta de que huir de su verdad solo la había llevado a un ciclo de sufrimiento. María cerró los ojos y se dejó llevar, sintiendo cómo la fuerza de sus ancestros la envolvía. «Soy la que elige. Soy la que rompe el ciclo», gritó con todas sus fuerzas. Todo se tornó en un resplandor deslumbrante y aterrador. Cuando la luz se desvaneció, el barranco se encontraba en silencio absoluto. Algo en el aire había cambiado, pero aún había un precio que pagar. Tenía que volver, tenía que enfrentar la sombra que la seguía. Entonces, un murmullo fresco que provenía de la grieta abrió de nuevo la posibilidad de un horror inimaginable. «María, no has terminado», se escuchó débilmente, la voz de Sofía apenas un susurro. «Vuelve antes que sea demasiado tarde», y la oscuridad se alzó una vez más, acechando con más fuerza que antes. El aire estaba cargado con una tensión desgastante. María había sentido que había comenzado a romper el ciclo, pero ahora, con las palabras de Sofía resonando en su mente, supo que las sombras todavía no estaban rendidas. El barranco no había dejado así, sin más. Su herencia de horror se aferraba a ella, buscando venganza. Con el amuleto aún en su pecho,
Se giró hacia el abismo donde la luz había comenzado a desvanecerse. La grieta latía con la oscuridad, provocando que su piel se erizara. Un sudor frío cubría su frente, pero el eco del grito de su hija era un fuego que no la dejaría descansar. «¡Sofía!», gritó, y las sombras respondieron a su llamada. Se armó de valor y se lanzó hacia el vacío. Mientras caía, el tiempo pareció dilatarse y en el descenso se le aparecieron los rostros de sus antepasadas. Aquellas brujas que habían sido engañadas por el mismo horror que ella enfrentaba. Ellas eran su legado, pero ella no era su condena. Con una determinación renovada, el poder del amuleto brilló intensamente, creando una burbuja de luz que la rodeaba al caer. Y entonces todo se oscureció. De golpe, aterrizó sobre una superficie sólida, miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba en el mismo claro donde había encontrado a Sofía. Pero esta vez las sombras eran más densas. La figura oscura había retornado, adueñándose de la escena. María se sintió pequeña en comparación con el terror que la acechaba, pero su amor por Sofía le dio fuerza. «No te tengo miedo», desafió, levantando el amuleto que comenzaba a brillar de nuevo. «¿Crees que puedes desafiarnos?», rugió la criatura, su figura proyectándose hacia adelante como un tormento encarnado. «Eres parte de esto, tu sangre llama». Al oír esas palabras, María sintió como si el suelo temblara por el eco de su propia historia. En su interior palpitaba una verdad profunda. No estaba condenada, sino que era la puerta a la liberación. «No puedo escapar de mi historia, pero puedo cambiarla», afirmó con firmeza. Las sombras se arremolinaron, pero el brillo del amuleto se intensificó. Entre el frío y el caos, vio a Sofía, atrapada en el propio corazón de las sombras, su rostro pálido y angustiado. «¡Mamá, ayuda!», gritó su hija, el pánico en su voz un recordatorio de que no podía rendirse. María avanzó hacia el centro del claro, donde todo había comenzado. «This ends now», gritó. Con cada palabra se rodeó de luz que repelía las sombras, haciendo que el ser aterrador retrocediera. Ella sabía que esta era su última oportunidad. El sacrificio no tenía que ser una maldición, sino una elección. «Sofía, ven hacia mí», ordenó extendiendo su brazo. Sofía salió de las sombras, titilando entre la luz y la oscuridad, hasta que finalmente se lanzó a los brazos de su madre, rompiendo el ciclo que las había mantenido separadas. «Ahora juntas podemos romper la maldición», dijo con voz firme, su amuleto iluminando su camino. En un acto de verdadero sacrificio, María comenzó a recitar los conjuros que había escuchado, las palabras envolviendo a ambas en una energía poderosa. Las sombras se agolpaban, aullando una furia infinita, pero María sintió que el legado de sus antepasadas se unía a ellas. «Recuperamos nuestra voz», gritó, su voz resonando con fuerza. La luz del amuleto se expandió, abrumando el oscuro poder que había oído susurros de eternidad. Con cada palabra, cada recitación, las cadenas que ataban a las mujeres del barranco comenzaron a romperse, sus lamentos transformándose en gritos de liberación. Las figuras etéreas danzaban alrededor de ellas, y con un último estallido de luz, María sintió que la energía que había mantenido el ciclo era un eco de liberación. La oscuridad se desmoronó, dispersándose como humo mientras se desvanecía. María y Sofía cayeron de rodillas, exhaustas, sintiendo la presión del miedo desaparecer. Las almas, antes cautivas, susurraban palabras de gratitud, líquidas como un río de esperanza. «Lo hicimos, mamá», dijo Sofía, sus ojos iluminados por la nueva luz del amanecer que se asomaba a través de los árboles. «Sí, querida», respondió María sintiendo su corazón lleno de amor, «que jamás olvidemos lo que hemos enfrentado juntos». Las mismas sombras que habían buscado consumirlas ahora se disipaban, dejando el terreno del barranco libre.
La historia de pena y dolor había sido reescrita, y aunque el pasado siempre sería parte de ellas, lo que estaban construyendo ahora era más poderoso. Así, mientras el sol brotaba por entre los oscuros árboles, madre e hija regresaron a casa. No había solo terror, sino también un nuevo comienzo, una segunda oportunidad de vivir en libertad. La maldición estaba rota, y con ella la promesa de que nunca estarían solas de nuevo. Era un nuevo día, una nueva historia, y con esos pensamientos resonando en su mente, María supo que el ciclo del miedo había terminado. Finalmente podían dejar atrás la sombra del barranco de las brujas, para siempre. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal, porque solo aquí podrás disfrutar de historias exclusivas como esta. Dale al botón de like ahora mismo para enviar un mensaje claro al algoritmo de que amas este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones, teorías y emociones sobre este final impactante. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de verdaderos fans. Gracias por ser parte de esta experiencia.